A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un hombre alto, delgado, de tez clara y cabellos negros, de estilo serio y concentrado, estaba marcando la historia. Llevaba varios años investigando todo lo relacionado con la expresión oral y con la acústica, y quería inventar un aparato para solucionar los problemas de comunicación de los sordomudos. Al final, terminó creando un equipo que nos ayudara a todos y que sirviera para acortar las distancias, no para alargar las conversaciones, y lo llamó teléfono. Lo más curioso es que las primeras palabras pronunciadas por teléfono por el señor Bell a su ayudante llamado Watson fueron: Mr. Watson, please come here. I need to say something to you. Por favor, señor Watson, venga, que necesito decirle algo. Extraordinario. Sencillamente extraordinario. El mismo Bell había inventado el teléfono justamente para que pudiésemos hablar a la distancia, y lo primero que hizo fue olvidar el objetivo de su invento. Mr. Watson, please come here. I need to say something to you. Porque, ¿para qué pedirle a su ayudante que viniera para hablarle si se lo podía decir por teléfono? Así somos los seres humanos. A veces tenemos la solución de nuestros problemas en nuestras manos y tardamos un tiempo en darnos cuenta. Las principales noticias del día. Titulares. Aspirantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional tienen hasta este viernes para solicitar recalificación de la prueba teórica. El IES anuncia pagos a dializadoras en agosto de 2024. La Mariscal se llena de arte, antigüedades y gastronomía. En política internacional, la venda ideológica. Los editoriales serán de Mauricio Gándara. Maduro, discípulo de Stalin. Martín Pallares, elecciones 2025, la izquierda reunida. Se junta el hambre con la necesidad. Noticias del día. Aspirantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional tienen hasta este viernes para solicitar la recalificación de la prueba teórica. Hasta este viernes 2 de agosto tienen los postulantes al concurso para la selección y designación de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia presenten sus pedidos de recalificación a las notas que habrían recibido en la prueba teórica que fue tomada el sábado 27 de julio pasado. Este lapso de tiempo de 3 días se abrió el pasado 31 de julio. Los aspirantes que tengan alguna inconformidad respecto de los resultados obtenidos en la prueba teórica podrán presentar de manera motivada a través de la plataforma tecnológica del concurso en la página web del Consejo de la Judicatura la petición de recalificación. En esta petición deberá constar el detalle de la o las preguntas y la opción de respuesta que se considere correcta y de la que se requiere la recalificación. Días antes y dentro de este mismo proceso de selección y designación, en sesión extraordinaria el 29 de julio último, el Pleno de la Judicatura, en decisión tomada con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupanqui, Solanda Goyes, Mer Benavides y del presidente Mario Godoy, se conformó 16 tribunales que actuarán en la calificación y recalificación de la fase de oposición del concurso público. Los profesionales del derecho que conforman los tribunales actuarán en las materias tributario, administrativo, familia, civil, penal y participarán además en la recalificación de la prueba teórica, en la calificación de la prueba práctica y en la recalificación de la prueba práctica. El IES anuncia pagos a dializadoras en agosto de 2024. Eduardo Peña, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, habló este 1 de agosto de 2024 sobre la deuda que la institución mantiene con prestadores de servicios de salud externos y que ha generado angustia en pacientes de enfermedades graves como cáncer o insuficiencia renal.
Según Peña, en agosto pagará a las clínicas de diálisis entre 20 y 25 millones de dólares. Para el efecto activaron el sistema de auditorías del IES llamado SOA. Después de esa cancelación está previsto un flujo mensual de pagos con el fin de que hasta diciembre no se presenten problemas. Por otro lado, dijo que se ha llegado a acuerdos verbales con los 9 centros de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, para hacer abonos a la deuda que tiene de 4 a 5 años de antigüedad. La deuda entre 2012 y 2020 y todo lo que está auditado se pagará en agosto. Agregó que las siguientes prioridades son los servicios de salud enfocados en tratamiento del riñón y el corazón, por lo que tienen relación alta en el pago y la idea es pagarles entre agosto y septiembre. A la fecha, la deuda total del IES con prestadores externos es de 1.340 millones de dólares, reflejo de la crisis de liquidez que afronta el instituto. El problema financiero del IES se agrava porque el Estado no le ha pagado la millonaria deuda por atenciones médicas que tiene con el instituto y que ascendía a 5.036 millones de dólares en abril de 2024. La Mariscal se llena de arte, antigüedades y gastronomía. La calle Juan Rodríguez, entre la avenida 6 de diciembre y Diego de Almagro, en el norte de Quito, se llenará de arte y cultura este domingo 4 de agosto del 2024 desde las 11 horas. El encuentro urbano de arte y cultura reúne galerías de arte, antigüedades, artesanías, cafeterías y otros espacios de la Mariscal con el fin de reactivar la zona y también se convierte en una opción para ir en familia. Los asistentes podrán disfrutar de una oferta variada que incluye exhibiciones de arte, mercado de antigüedades, venta de artesanías y propuestas gastronómicas en las cafeterías del área. De acuerdo con información del municipio, se trata de la 6ª edición del encuentro que se realiza este año. La iniciativa ha captado la atención de residentes y visitantes y se ha consolidado como un espacio de encuentro y reactivación cultural. Uno de los objetivos es que la Mariscal, considerada una de las zonas turísticas de Quito, sea de nuevo residencial y recuperar sus espacios públicos. Tras la pandemia del COVID-19 se incrementó la venta de sustancias ilícitas en las esquinas de este sector. También existen negocios vacíos y casas deshabitadas que han sido tomadas por habitantes de calle, lo que genera una sensación de riesgo para quienes circulan por la zona. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU, para hablar acerca de la situación política que vive Venezuela. Escuchemos lo que opina. Es lamentable que 3 países de gran relevancia en el continente y que están de alguna forma afectados por esta crisis y que deberían mostrar un liderazgo, no lo hicieron. Y gracias a esa abstención, pues obviamente, no fueron los únicos, obviamente, pero no, faltó un voto. Es una votación muy lamentable. Y luego el secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo, es momento de pedir a la Corte Internacional de la Haya que intervenga y que se le formule cargos por crímenes de lesa humanidad y que haya cárcel para Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, él puede presentar ante la Corte Internacional Penal en La Haya una denuncia. El fiscal ya tiene abierta una oficina en Caracas. No fue fácil para él abrir esa oficina. Hubo mucha resistencia del gobierno de Venezuela, pero finalmente lograron abrir una oficina y entiendo que deberían estar recogiendo evidencias, etcétera, sobre lo que está sucediendo. Es una buena movida del secretario general, pero usted sabe, eso no es suficiente. Eso realmente tomará un tiempo hasta que eso se concrete. Aquí el problema sigue siendo la presión que se tiene que ejercer, ya sea internacional. Esos 17 países que votaron el día de ayer podrían dar un paso significativo, siguiendo el ejemplo del Perú y reconocer como presidente de Venezuela al señor González, por ejemplo, se me ocurre, y seguir en esta línea de presión, tanto internacional, pero más importante yo creo que va a ser la presión al interno de Venezuela.
Hernán, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y sobre esto que está pasando en Venezuela, bueno, hay quienes dicen que más allá de lo que ocurrió ayer en la sesión extraordinaria de la OEA, donde no se alcanzó los votos para aprobar esta resolución de rechazo, poco dicen que hubiese servido ya que Venezuela se salió de la OEA en 2018. Sin embargo, todavía nos queda la ONU, el máximo organismo internacional. ¿Qué podría hacer desde Naciones Unidas para que, bueno, de alguna manera se presione a que se cuente con mayor transparencia y que se dé procesos democráticos en Venezuela? Sí, podría ser, podría iniciarse ahí toda una acción. Eso probablemente se comience a hacer en los próximos días, pero le cuento que Venezuela tampoco es parte de la ONU. Está suspendida por no pago Es verdad. de sus cuotas, así que a ellos les va y ni les viene realmente el tema. Yo creo que las sanciones económicas, otra vez, apretarlas bastante. La presión en la calle llama la atención, obviamente, el silencio del Vaticano, ¿no? Parece que esperemos que no demore mucho, ¿no? Y que el pronunciamiento sea un pronunciamiento enérgico y fuerte y duro, como fue el informe que presentó el secretario general a conocimiento, perdón, el secretario de la OEA a conocimiento del Consejo, un documento importantísimo, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco de quienes, en cambio, respaldan al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la posibilidad de que Maduro se quede aislado? Tiene a aliados bien importantes, porque al final no importa mucho si Bolivia lo apoya, si México se hace loco, si Colombia dice algo o no. Aquí lo que importa es Rusia, por ejemplo. Aquí lo que importa es China, por ejemplo. Ese apoyo, usted hablaba de las sanciones económicas que de alguna manera funcionaron durante algún tiempo para presionar al régimen chavista. Yo puedo traspolar esto al tema de Cuba, por ejemplo. Bueno, mientras Cuba tenía la Unión Soviética, Cuba estaba muy bien el régimen castrista. Vino la época especial después de que cayó en el año 91 la Unión Soviética y ahí sí la pasaron mal y hasta ahora la siguen pasando mal económicamente, pese a que el régimen persiste. Quizá ese apoyo grande que tiene Venezuela todavía en ese lado del mundo sea lo que le pueda significar el futuro. Es probable, pero la economía venezolana no funciona, no es una economía que esté integrada a la economía rusa como lo está con los Estados Unidos. Así que realmente allí la ayuda podrá ser militar, podrá ser de otra estratégica, geopolítica, pero económicamente lo que Venezuela es un país cuya economía depende básicamente de la venta del petróleo. Madalena Masucci, agregada de cooperación de la Unión Europea en Radio Sucesos, habló sobre las inversiones de la Unión Europea en el Ecuador. Veamos la nota. Es un honor estar aquí para anunciar un hito tan importante y un momento tan importante para la cooperación de la Delegación de la Unión Europea y de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para el Ecuador. Creo que este evento del lunes como que representa un poco el resumen de nuestra cooperación con la sociedad civil. Para la Unión Europea, la sociedad civil es el corazón de la cooperación y sobre todo es un honor en un país con una cooperación en una sociedad civil, como dice mi embajador, vibrante. Es un honor trabajar. Hay un nivel altísimo de especialización, de conexión con el territorio y de conocimiento, cosa que en mi experiencia en algunos otros países es muy difícil de encontrar. Entonces, de verdad, eso se resume de unas consultas como presenté el día lunes. Esas convocatorias son el resultado de consulta con la sociedad civil, consulta con también gremios específicos como la sociedad civil de derechos humanos, pueblos indígenas, agricultura, conservación de páramos, pero también un poco un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, de nuestro plan grande de cooperación bilateral para ver un poco dónde podemos trabajar, ¿no? Y dónde tenemos verdaderamente un valor agregado. Sobre las materias de las que se ha escogido para realizar esta inversión, ¿por qué, cómo escogen o cómo se realiza, por ejemplo, derechos humanos, adaptación a la crisis climática? ¿Cómo se escogen estas temáticas? Sí, efectivamente, es justo lo que le decía. Se hace una consulta de la cooperación bilateral de la Unión Europea a nivel de cooperación bilateral, o sea, de dinero que se invierte en el gobierno, en el Estado, en su Plan Nacional de Desarrollo, ¿dónde está? ¿Cuáles son los resultados que tenemos en el momento? ¿Cuáles son las necesidades que hay en el territorio? En este momento,
preciso y también que la sociedad civil percibe como una falencia o como una, digamos, un gap donde se tiene que invertir. Y también una consulta, ustedes saben que la Unión Europea tiene Estados miembros, entonces también donde los Estados miembros y el gobierno están trabajando para complementar, para crear sinergia y crear un valor añadido real. Entonces, por ejemplo, derechos humanos, tenemos el primer proyecto que ganó es sobre los PIAFs, el Pueblo de Nacimiento Voluntario. Hay un grande vacío ahí porque obviamente son pueblos que no se pueden defender solos. Entonces, necesitamos seguir apoyando las poblaciones aledañas para que ellos puedan digamos, aprovechar de los derechos que tienen por constituciones, por convención internacional. Interesante, amigos, son las 7:50. Conversamos con Madalena Masucci, agregado de cooperación de la Unión Europea. Hablamos sobre estos 27 millones de dólares que va a invertir la Unión Europea en 25 proyectos en desarrollo en el Ecuador. ¿Cuáles son las metas de esta financiación, Madalena? Bueno, las metas son muy, muy ambiciosas. Ustedes saben que cuando tenemos programa, tenemos beneficiarios directos, a los que se benefician directamente del programa, pero también beneficiarios indirectos. Le hago un ejemplo. Como usted dijo, trabajamos en biodiversidad, en conservación, preparación a desastre. Entonces, digamos, nuestro objetivo es que cuando llegue el invierno al Ecuador y que haya, que los ríos se levanten, se alcen, no tengamos no perdamos vidas o no tengamos desastre y no tengamos que reconstruir. Entonces, digamos que estamos hablando de millones de personas. También con la desnutrición crónica infantil, si se actúa en una comunidad, no son solo los 100, 200, 800 niños que nosotros tenemos como beneficiarios meta, sino es toda la comunidad porque se enseña cómo tener una nutrición, una práctica nutricional y agrícola que es beneficiosa para, digamos, el organismo, para no caer en la desnutrición. Entonces estamos hablando verdaderamente de, creo que 21 de 24 provincias y millones de ecuatorianos o ciudadanos que viven en el territorio ecuatoriano. Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte, estuvo en los estudios de Radio Sucesos. Habló sobre los acuerdos entre el gobierno y los transportistas. Escuchemos lo que opina. Bueno, la Confederación Nacional de Transportistas Terrestres del Ecuador, que agrupa a 8 federaciones nacionales, venimos trabajando con el gobierno en varias mesas, luego de haber aceptado una compensación que se ofreció como parte de una respuesta política del gobierno a la eliminación de los subsidios de la gasolina Ecopaís. En esta consideración, una de las mesas que nosotros habíamos planteado, tomando en consideración que un sector grande de la transportación, como es el que usa diésel, el transporte pesado, el interprovincial, el urbano, el escolar, el turístico, no hemos recibido compensación alguna desde la época del presidente Lasso. Creíamos que era necesario exigir que se cree por parte de la banca pública una propuesta de crédito productivo en favor del transporte ecuatoriano que nos permita nuestra reactivación. Y es así que luego de 2 mesas consecutivas que mantuvimos con funcionarios de Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, que en primer momento nos vinieron a ofrecer la propuesta que siempre había tenido el banco, pero que era inaccesible porque se exigía facturaciones sobre los $300.000 para acceder a un crédito de $20.000. Nosotros habíamos dicho que esa propuesta no era la valedera y exigíamos la creación de un producto específico para el transporte en estos momentos. Y en efecto, ya ayer nos entregaron una propuesta. 2 créditos nos ofrecen a todos los transportistas ecuatorianos. El uno denominado Capital de Trabajo, que constaría de un crédito de $20.000 con un plazo máximo de pago en 24 meses y a una tasa promedio de 9,36%. De entre 500 y $20.000. Sí, Ajá, entre esa es 500, la la primera ajá. de capital de trabajo. Ya. Y la segunda, que es el capital para la renovación de flota vehicular, que iría a desde 5.000 hasta $150.000, con un plazo de 4 años para pagarlo
y los créditos y las tasas de interés variarían entre el 16% si es que se lo realiza una persona natural y el 11.36% si se lo realiza a través de como codeudor con una persona jurídica, en este caso la operadora de transporte, sea compañía o cooperativa. Otro anuncio importante que dio este lunes el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en Portoviejo, que anunció la extensión por 2 años más del plazo para la renovación de las unidades de transporte público. Ahora la vida útil de los buses pasó de 20 a 22 años. ¿Eso cómo les beneficia? Bueno, eso se logró en la mesa número 1 hace algunas semanas ante un planteamiento que nosotros como Confederación lo habíamos formulado y efectivamente desde la pandemia la reactivación del transporte no se ha concretado, no hemos recibido ayuda estatal alguna y lo que le planteamos al gobierno es que frente a la crisis que se ha generado en algunos sectores, en algunos ya marcados, como en el caso del transporte urbano de Guayaquil, en donde el 60% de la flota vehicular está siendo embargada, otras ya han tenido que esconder sus vehículos para no ser retirados. Necesitábamos de alguna forma un espacio mayor para poder cumplir con ese objetivo de renovación de flota vehicular. En este momento intentar hacerlo es imposible, por eso es que se pidió ampliar el cuadro de vida útil de manera general por 2 años para todas las modalidades. Es así que los buses tienen actualmente 20 años de vida útil, y ya fue aprobado la resolución de directorio, pasa a 22 años. Las camionetas, los taxis que teníamos 15 años, pasamos a 17 años. Consecuentemente, esto ya fue aprobado en la mesa, luego pasó al directorio de la Agencia Nacional, que es el organismo regulador, y se aprobó ya mediante resoluciones de directorio. Claro, es una adecuación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. La venda ideológica. Durante unas 3 décadas, entre los años 40 y los 70 del pasado siglo, Sartre se convirtió en el oráculo y el gurú de la izquierda radical europea y, un poco por ósmosis, de la poco reflexiva izquierda latinoamericana. Al decir europea, la referencia es a la de Europa Occidental, de ninguna manera a la del socialismo real, la expresión que se acuñó para definir a las varias dictaduras así definidas por quienes las ejercían, que se instauraron en los países de la Europa Oriental y Central, liberados por la Unión Soviética, que pasaron sin solución de continuidad de las dictaduras fascistas que los habían gobernado a la comunista que les impuso la Unión Soviética a 30 años de la Revolución Bolchevique y una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Tanto en la Unión Soviética como en los países satélites que integrarían más tarde el Pacto de Varsovia, existía un solo gurú que cuidadosamente se había tomado el trabajo de eliminar a todos los ideólogos que podían haberle hecho sombra. José Stalin no admitía que nadie le hiciese sombra, y era el único intérprete autorizado del Evangelio según San Carlos,
ni de las cartas a los moscovitas de San Vladimir. Sartre tuvo la fortuna de haber estado lejos de Stalin, algo que le salvó de alguna prolongada visita al Gulag, donde los intelectuales soviéticos pasaban prolongados periodos aprendiendo las virtudes del trabajo manual, cavando zanjas o partiendo piedras para las grandes obras que el gurú ordenaba para mayor gloria del régimen. Aún así, y desde su lejanía, comprendió que el ser ungido como cardenal por el pontífice en Moscú implicaba la subordinación total a éste y las debidas y esperadas reverencias y loas que el culto a la Trinidad Marx, Lenin y Stalin exigía. Sartre comprendió que el exterminio de los 8 millones de ucranianos durante el Holocausto del Hambre entre 1932 y 1934 respondía a una necesidad histórica, por lo que él, junto a la izquierda europea y mundial en pleno, para no caer en dudas burguesas, eligieron mirar a otro lado y callar. Las grandes purgas de 1936 y 37 para limpiar al partido de conspiradores que, disfrazados de fieles comunistas durante 20 años, se habían vendido a los alemanes, a los ingleses, a los americanos o, para el caso, a los alienígenas, y jamás merecieron una línea o una nota a pie de página de su parte. ¿Para qué perder el tiempo con ese 1,5 millones de traidores? Y cuando Stalin, en su infinita sabiduría, resolvió firmar el pacto germano-soviético Molotov-Ribbentrop con Hitler, que hasta ese día era la encarnación del demonio para la izquierda mundial, ahí estuvo Sartre a la cabeza de los admirados hagiógrafos que sumisamente incluyeron en adelante a Hitler en sus oraciones, al menos por el año o poco menos que a este le tomó traicionar a Stalin. Las siguientes décadas serán la continuación del adulo, de la ciega negación a nombre de la disciplina y la fidelidad ideológica de todas las atrocidades que Stalin, un asesino serial de los más destacados de la historia, comete hasta su muerte. Ni siquiera la revelación y la denuncia de esos crímenes, no desde esos despreciables medios burgueses, sino desde el sacrosanto Politburó, por boca del nuevo pontífice Khrushchev, logrará que Sartre baje el tono de veneración al partido y a sus obras. Un nuevo ídolo reemplazará al añorado ícono en la figura de Mao, otro iluminado oráculo al que se debe aceptar, sin duda ni beneficio de inventario, pese a sus 40 millones de muertos por dar el gran salto adelante o por los 3 millones de intelectuales asesinados durante la Revolución Cultural. Esa venda ideológica, lamentablemente, fue la principal característica de la izquierda en el mundo durante la casi totalidad del siglo XX y no se limitó a Europa. Similar ceguera se dio en América Latina, con buena parte de su intelectualidad arrodillada ante Stalin, como es el caso de Neruda, componiendo odas al asesino de millones. Esa misma izquierda es la que persistentemente mantiene vendados sus ojos a los 65 años de dictadura cubana, a pesar de las contundentes evidencias de las desastrosas condiciones de vida a las que ha llevado a la isla. Increíblemente, después de ver una reedición corregida y aumentada del desastre cubano en la Venezuela chavista, sigue aferrada a una lealtad incomprensible a los criminales y delincuentes que las dirigen. La venda ideológica les impide ver a millones de migrantes forzosos deambulando por las calles sin horizonte ni esperanza, jugándose la vida en las selvas o en el mar, lo que sea con tal de escapar de los infiernos
a los que los arrastró una ideología fracasada y mortal. Esa venda ideológica es la que continúa hoy impidiéndoles ver cómo en Venezuela, como en Cuba, que está supuestamente gobernada por esa izquierda tan poco cuestionada, todo principio democrático ha sido pisoteado por un atrabiliario régimen donde el militarismo gorila ha recuperado su nefasto papel como ejército de ocupación en su tierra. Esa venda es la que le impide al presidente de México, pobre él, ver un escandaloso atraco electoral en las elecciones presidenciales venezolanas. Esa venda ideológica es la que impide a Petro y a Lula mostrar un mínimo de decencia para unirse a otros 17 países del hemisferio y condenar el fraude en la reunión de ayer en la OEA solicitada por Ecuador en actitud que le honra. Como mencionara acertadamente el canciller peruano, son esas incongruencias y contradicciones las que originan, sobre todo entre los jóvenes, la duda y la desvalorización del modelo democrático, pues se les hacen muy evidentes las profundas brechas entre los dichos y los hechos, entre los discursos y las explicaciones ambiguas y la realidad. Ayer en la OEA estaba servida la oportunidad para que la izquierda latinoamericana lavara esa imagen que tan a pulso se ha ganado de ser pantalla de dictadores y tiranos. Otra vez la dejaron pasar para su vergüenza. Como es obligación de cualquier persona correcta, se debe mencionar y aplaudir la coherencia y la honestidad intelectual y ética del presidente Boric, que una vez más ha dado una lección de altura y de compromiso democrático. Boric demuestra que sí es posible una izquierda pensante, pero sobre todo decente, que de ninguna manera la incondicionalidad tenga que ser un mandamiento absoluto y que una lealtad doctrinaria mal entendida realmente se convierte en traición a uno mismo y a los principios que alienta y postula. El urgente retorno de la ética a la política es el único camino para recuperar la esperanza en el sistema democrático, el único que ha situado al ser humano como el centro de su concepción, con sus derechos y libertades como persona y con la ley como su manto. Las alternativas, como vemos todos los días, son la tiranía, la opresión y el abuso. Muchas gracias. Editorial. Maduro, discípulo de Stalin, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Es célebre la cínica afirmación de Stalin, el terrible dictador soviético, de que los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. Esa afirmación se convirtió en la doctrina del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Nicolás Maduro nombró a los que cuentan los votos e hizo además que los presida el mismo personaje al que antes designó Contralor General y quien en esa función cumplió el mandado de descalificar a María Corina Machado para el desempeño de funciones públicas, razón por la cual no pudo ser candidata a la presidencia de Venezuela. Pero los contadores de votos, por mejor hacer, en la misma noche del día de las elecciones, el 28 de julio, reconociendo que solo tenían información del 80% de las actas de las votaciones, declararon vencedor de la elección presidencial a Nicolás Maduro. Esa sola afirmación los condena, porque ¿qué juez puede resolver una causa sin haber estudiado el 100% del expediente? Pero ahora ha estallado un escándalo a nivel internacional porque la inflexible opositora María Corina Machado ha presentado numerosas de las escamoteadas actas con las que comprueba que muchos de los votos del candidato opositor Edmundo González Urrutia fueron generosamente anotados en favor de Maduro. Este ha reaccionado con mucha brutalidad y poco seso,
y rompe relaciones con todos los países que piden lo que demandan la justicia y la razón: que se publiquen todas las actas del escrutinio de todas las mesas de votación y que sean verificadas, auditadas por una comisión internacional independiente, libre de todo vínculo con la estructura electoral actual en Venezuela. El escándalo es ya mundial y el reclamo para que se publiquen y verifiquen la totalidad de las actas de votación ha sido demandado por muchos países de Europa, no solo de América. Esto es incontenible. Para sorpresa de algunos, varios gobiernos latinoamericanos considerados de izquierda exigen la verificación de las actas de votación porque la verdad no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha. La actitud del presidente de Chile, Gabriel Boric, es digna de admiración, como lo es la de muchos otros. El pronunciamiento de la OEA también puede ser importante, aunque haya divisiones de opiniones y votos, pero servirá para obligar a los gobiernos a pronunciarse. La mayoría creo que se pronunciará por la verificación del contenido de las actas. Claro que los Maduro y los Ortegas rechazarán el pronunciamiento de la OEA, de la que están desvinculados. A lo que asistimos es al inicio de una operación de rescate de Venezuela. En Ecuador, como en muchos países de América, presenciamos la tragedia que soportan los emigrados venezolanos, que ya sobrepasan los 8 millones y que aumentarán si continúa gobernando Maduro. Los países de América y Europa deben coordinar acciones para aislar al gobierno de Maduro, acciones de orden diplomático y de orden económico, que no queden frustradas como en el caso del Grupo de Lima, que motivó que más de 50 países reconocieran al gobierno de Juan Guaidó. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Elecciones 2025. La izquierda reunida. Se junta el hambre con la necesidad. Martín Pallares, El Expreso. Se han juntado el hambre y la necesidad. En medio de una reunión en la que supuestamente había muchos sectores del centro y de izquierda participando, el correísmo finalmente logró encontrar el mecanismo y el pretexto para poder acercarse a la dirigencia del movimiento indígena y a otros sectores considerados como de izquierda, con miras a las elecciones del 2025. Hambre la del correísmo, que sabe que sin comerse al movimiento indígena no va a superar el techo del 48% que ha tenido en las dos últimas elecciones, y necesidad la de la dirigencia indígena, que también sabe que sin la viada del correísmo apenas alcanzaría un miserable 7% de la votación en el 2025. En efecto, la reunión de este miércoles 31 de julio en la Casa de la Cultura en Quito fue el escenario para que estas dos fuerzas lograran finalmente sentarse a negociar un acuerdo con miras a las próximas elecciones presidenciales, teniendo como otros participantes a fuerzas que no tienen casi ninguna relevancia, pero que les son útiles para que se pudiera disfrazar la reunión como una cita para encontrar una alianza progresista que pueda salvar al país. Entre estas fuerzas estaba Centro Democrático de Jimmy Jairala, el exprefecto del Guaya y periodista que nunca deja de aparecer antes de cada elección, apostando siempre al que le parece va a ser el triunfador. También estuvo la Unidad Popular, representada por Natacha Rojas. La correísta Luisa González, quien fue la candidata de la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, hizo una declaración casi al inicio del cónclave que no podía definir mejor el hambre del correísmo por conseguir ese cachito de apoyo que le hace falta para ganar las elecciones y que, según el entender de sus correligionarios, solo le puede dar el movimiento indígena y todas las fuerzas que simpatizan con él, como un sector del supuesto ambientalismo como Yas Unidos u otros grupos de la llamada izquierda revolucionaria como Unidad Popular. González, quizá la favorita de Rafael Correa, dijo que ha llegado la hora de la reconciliación y de pasar la página de los reproches y las recriminaciones. La invitación de González obviamente apuntaba al viejo anticorreísmo anclado en el movimiento indígena. Esta es la hora de la reconciliación, dijo la ex candidata a la audiencia de dirigentes indígenas que alguna vez lideraron las protestas en contra del gobierno de Rafael Correa por el maltrato que recibían de ese régimen. Eso del odio, del tú hiciste tal o cual cosa, es únicamente orgullo y vanidad, les dijo González, actuando como la madre que trata de que su crío olvide los regaños del pasado.
y como para sellar su intento de seducción, les dijo que venía de las comunidades ancestrales. Soy una mujer montubia que viene del campo, manabita. Obviamente, lo que estaba haciendo González es tratar de ablandar a las bases indígenas para que su dirigente Leonidas Issa pueda sellar un acuerdo con el correísmo. Es sabido que el movimiento indígena fue una de las principales víctimas de la represión correísta y que el sentimiento que eso produjo no se ha borrado aún. El problema de Issa era que nunca pudo, hasta esta reunión, hablar abierta y públicamente de una posible entente con el correísmo, porque eso le habría quitado la legitimidad para dirigir un movimiento que esencialmente se ha definido como anticorreísta. Eso es lo que explica el tono y el contenido de la intervención de Issa. Así dijo: en estos tiempos debemos sacudir todos los movimientos, dijo Issa, como tratando de señalar que en las circunstancias actuales el movimiento indígena debería olvidar sus viejas rencillas. Eso sí, el presidente de la CONAIE sugirió que de llegarse a un acuerdo ellos no protegerán a Correa. Jimmy Jairala, siempre vaporoso y sin identidad, comentó que estaba ahí porque hay que construir este nuevo Ecuador. Al final, se acordó conformar 2 comisiones para elaborar planes de gobierno y otra para seleccionar candidaturas en una posible alianza. Estas comisiones tendrán 5 días para discutir acuerdos mínimos. Y si no se alcanza un consenso en candidaturas, se establecerá un pacto de no agresión entre los candidatos de centro e izquierda. Y como si la reunión fuera el anuncio de una nueva fuerza imbatible, el presidente Daniel Noboa, que quiere ser reelecto, reaccionó ofendido desde Machala. Mientras nosotros estamos aquí inaugurando una obra, hay un grupo de personas en una casa de la cultura viendo cómo traban ese progreso, cómo hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia. Mencionó, como para asegurar que todos supieran que las fuerzas reunidas en Quito son sus principales adversarios electorales. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Los incendios forestales continúan ardiendo en Europa en plena ola de calor. Un gran incendio forestal arrasó la Reserva Natural de Montemario el miércoles por la tarde en Roma, cerca del Tribunal Penal Principal de la Plaza Clodio. Se vio a los bomberos arrojando agua desde helicópteros, mientras que muchos residentes fueron evacuados cuando las llamas se acercaron a los edificios cercanos. La ubicación de los incendios no estaba lejos de los estudios de Roma de la televisión pública italiana RAI, en la calle Teluada, y a solo 2,5 kilómetros de la Basílica de San Pedro. Los incendios forestales siguen ardiendo en Albania este miércoles, acercándose a casas de la aldea de Mascuore, al sur del país, pero sin causar daños. Cientos de bomberos, militares y voluntarios albaneses lograron controlar un gran incendio en la ciudad costera de Shenzhen, que dañó un techo y 2 bares de playa, provocando la huida de los visitantes en pánico. En Macedonia del Norte continúa ardiendo un gran incendio al este de Sveti Nikola. Un helicóptero del ejército y 3 aviones están trabajando para apagar el fuego. Un anciano murió en la remota aldea de Kokosinje por inhalación de humo después de que el pueblo se viera afectado por el fuego. Los bomberos pudieron salvar a su esposa. El primer ministro aseguró al público que hay suficientes bomberos y miembros del ejército y del Ministerio del Interior para controlar los incendios, a pesar de que se encuentran en un pico histórico. OEA no aprueba resolución sobre denuncias de fraude electoral en Venezuela. Con 2 horas de retraso empezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la tarde de este miércoles, con el objetivo de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela. La reunión se había convocado a petición de 12 países miembros, incluidos Estados Unidos, y buscaba dar luz verde a una resolución que, entre otros puntos, instaba al gobierno de Maduro a publicar inmediatamente las actas electorales y permitir una verificación de los resultados con la presencia de observadores independientes. So the resolution before us did not pass. A pesar de obtener 17 votos a favor, 11 países se abstuvieron, así que la resolución no se aprobó. La manzana de la discordia fue el párrafo que mencionaba la realización de una verificación de los resultados. 5 fueron los países ausentes, entre ellos México, que había definido la reunión como tendenciosa.
Tras la votación en la que ningún país se posicionó en contra, varios países instaron a Venezuela a ser transparente y democrático. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. Aunque tampoco faltaron las críticas contra las naciones que se abstuvieron. No tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos. Pero también expresábamos que era muy complejo de decir que se pueda tomar una resolución en contra de un país que no está presente. Entre tanto, la Casa Blanca dijo que no se puede esperar mucho más para ver y comprobar las actas electorales. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre la elección para que todo el mundo pueda ver los resultados. Según la agencia Reuters, Washington estaría considerando nuevas sanciones a Venezuela tras los controvertidos resultados en las elecciones y podría tomar medidas si Nicolás Maduro no cumple con las demandas de la Casa Blanca. Desde la sede de la OEA Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. El cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre se declara culpable 2 décadas después. El cerebro del 11S pacta con la Fiscalía declararse culpable para evitar la pena de muerte. Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, ha aceptado junto con otros 2 acusados declararse culpable de los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas en Estados Unidos. El Pentágono informó que al igual que Walid bin Attash y Mustafa al-Hawazi, todos detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo durante años sin juicio, se declararán culpables a cambio de pactar con la Fiscalía evitar la pena de muerte. Mientras, los republicanos critican el acuerdo y el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, aseguró: necesitamos un presidente que mate a los terroristas, no que negocie con ellos. Las declaraciones formales de los acusados están previstas para principios de la semana que viene. Miles de iraníes asisten al funeral del líder de Hamás con gritos de muerte a Israel. Miles de iraníes asisten al funeral del líder de Hamás con gritos de muerte a Israel. El ataúd del líder de Hamás asesinado desfiló por el centro de la capital iraní rodeado de asistentes que ondearon banderas palestinas e iraníes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, dirigió la oración fúnebre en el patio de la Universidad de Teherán junto al nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ante los cuerpos de Haniyeh y del que fuera su guardaespaldas los últimos 5 años. Khamenei aseguró textualmente que es su deber vengar el asesinato cometido en el territorio de la República Islámica de Irán. Después del funeral en Teherán, los restos de Haniyeh salieron hacia Qatar, donde vivía exiliado de Gaza, para su entierro, que será este viernes. El líder de Hamás estaba en Teherán para asistir a la toma de posesión del presidente iraní. Fue asesinado en un ataque aéreo atribuido a Israel este miércoles por la mañana en la capital iraní. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.